Hola, buenas noches. Hola, profe. Hola, buenas noches. Buenas. Esperamos unos minutitos, 5 minutos, ¿sí? A los que faltan porque empieza a 20:15 la clase y después empezamos. Bueno, ahora sí, ya estamos en horario. Buenas noches. Bueno, los alumnos de la Comisión 1 me conocen. Para los que no me conocen, de la Comisión 3, soy la doctora Lunkis. Van a tener conmigo clases hoy solamente, pero la doctora Frasquina me dijo que les avisara que mañana a las 20 horas tienen clases, y que tienen clases el martes que viene, otra vez a las 20 horas, con el doctor Núñez, ¿sí? Los alumnos que sean de la Comisión 1, si no llegan a tener clases el martes que viene a la mañana, no el miércoles que viene a la mañana, probablemente la tengan el mismo día con Núñez, pero les vamos a avisar, ¿sí? Para que no tengan problema, porque creo que es un tema que va a abordar para las dos comisiones. Así que por el momento, para la Comisión 3 las clases serían mañana y martes de la semana que viene, y para la Comisión 1, martes de la semana que viene y miércoles, si es horario normal, y si no, quizás el doctor Núñez les da el martes a la noche, y yo les doy el miércoles a la mañana, invertimos los horarios, ¿sí? Para darle los temas que faltan. Así ya tenemos todo el cronograma completo, porque creo que la semana que llegue ya estamos con el parcial a cuestas. Para todos, para que sepan todos, entre mañana y el viernes van a estar definidos ya todos los temas del parcial, ¿sí? Para que no se hagan problemas. En general son todos los que se han venido dando en clases en las diferentes comisiones. En algunos casos, algunos de los docentes, Andrea les debe haber mandado escuchar Autonomía de la Voluntad de la Comisión 1, yo les mandé a escuchar Alimentos de la Comisión 3, y después las plenarias, y después, bueno, ya las doctoras Yala, si no, específicamente alguna clase les dirá ella qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, la Comisión 2 tiene que escuchar esta clase grabada, para que más o menos sepan que van a estar tratados de dar todos los temas en todas las comisiones y no se hagan problemas, ¿sí? Por cuestiones de ese tipo. Nosotros hoy el tema que vamos a abordar es cooperación jurídica internacional. En materia civil, en materia penal no, porque como la mayoría de ustedes corresponden al plan viejo, al plan 88, nosotros no tenemos todavía que abordar los temas de penal, sí los temas de derecho civil. Bueno, la Comisión 3 no están muy acostumbrados, los alumnos que tienen clase conmigo están más acostumbrados a que sea bastante preguntona en clase, así que vamos a empezar con una pregunta para ver quién de ustedes, cualquiera que quiera responder, me contesta. ¿Por qué les parece a ustedes que la problemática de la cooperación jurídica puede tratarse, de la cooperación jurídica internacional puede tratarse tanto desde la óptica de parte general de la materia, como desde la óptica de parte especial, que es donde la estamos abordando ahora? ¿Qué les parece? Escucho, el que se anime o el que tenga ganas. O el valiente. Sí, está bien. Ponen en el chat, una de las chicas pone en el chat porque en parte general, porque es parte del objeto de la materia. ¿Qué más? ¿Alguna otra opinión? ¿Por qué lo abordó? ¿Por qué podríamos haberlo dado este tema en parte general y en qué parte?
Si se equivocan no hay problema, hablen, porque es más divertido que hable yo 1 hora y media sola, me quede sin garganta, sin voz, sin nada. ¿Qué les parece? O en parte especial, En parte especial, ¿por qué? ¿Por qué en parte especial y por qué en parte general? ¿Qué les parece a ustedes? Porque es uno de los pocos temas, cooperación jurídica, que nosotros podríamos haber dado en parte general de derecho internacional privado dentro de la primera parte y que decidimos abordar ahora en parte especial. Es raro, matrimonio no lo podemos dar en parte general y en parte especial, sociedades no lo podemos dar en parte general y en parte especial, salvo algún caso de fraude societario y demás, pero en líneas generales, cooperación jurídica es un tema que podemos dar en las dos partes de la materia. ¿Cuál les parece a ustedes que es la razón? Porque tiene que ver con el reconocimiento del derecho de otro Estado. ¿Por eso en parte general o en parte especial? No, en realidad sería el tercero, es decir, el primero es el reconocimiento, el segundo es la colaboración, y en esto sería más específico en cada convenio, digo, no sé, me ocurre decir. Puede ser. ¿Alguna otra opinión? En parte En general, parte ¿por qué? especial. Porque en la primera etapa no vimos cooperación jurídica de nivel 3, el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros, y en esta etapa más específica estamos viendo lo que es la cooperación jurídica del nivel 1, que es todo lo que es de mero trámite y cuestiones probatorias, y la de segundo nivel, que es la cuestión de medidas cautelares o cooperación jurídica en el ámbito de medidas cautelares. Muy bien, Sebastián. Entonces, ¿por qué en parte general? Porque en parte general lo deberíamos haber visto o lo podríamos haber visto cuando hablamos de jurisdicción indirecta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dijimos jurisdicción indirecta, jurisdicción indirecta. Dentro de lo que dijo Sebastián, jurisdicción indirecta, reconocimiento y ejecución de sentencias, como lo estudiaron ustedes del libro, y nosotros habíamos agregado que otra parte de la jurisdicción indirecta era cooperación jurídica internacional. No dijimos nada más, dijimos solamente eso, pero bueno, lo podríamos haber abordado en la parte especial si teníamos en cuenta que estábamos hablando de la clasificación de jurisdicción indirecta. Perfectamente podríamos haber dado una clase de reconocimiento y ejecución de sentencias y otra clase de cooperación jurídica en materia civil y comercial en líneas generales. ¿Y por qué en la parte especial entonces? Más allá de lo que dijo Sebastián de los temas que podemos llegar a tocar. Porque, ¿de qué derecho estamos hablando? Hola, Euge, perdón. Hola, André, ¿cómo andás? Ya pasé los parroquiales, de las clases. Ah, listo. Bueno, nada. Hola, ¿qué tal a todos? Ya pasé los avisos. Dije que mañana tenían clase el martes que viene. Listo. Mira, lo que te vieron prendieron las cámaras algunas, ¿viste? Eso es lo que pasa. Tenían la cámara apagada, te tienen miedo y las prenden así de golpe. No, bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy en clase, tengo este momento de pausa que cortamos recién, así que me conecto para saludarlos, quería presentar a Eugenia, llegué tarde, ella ya se presentó, pero bueno, ya la conocen muchos del parcial, así que, bueno, nada, los dejo entonces, Euge, si ya pasaste los avisos. Sí, mañana y el martes les dije. Me tomo unos matecitos. Bueno. Todo bien, tranquila, doctora. Les mando un besito, chicos. Chao, nos vemos nosotras. Chao. Adiós. Bueno, entonces dijimos, en parte general, ya dijimos por qué, y en parte especial, ¿por qué entonces? Porque estamos abordando temas de qué. ¿De qué rama del derecho? Cooperación. Internacional privado. No, obviamente del derecho internacional privado, pero ¿qué derecho es la cooperación jurídica? Específicamente. Abril dice derecho procesal, ¿será eso? Porque estamos viendo institutos y el procedimiento de cada uno de esos institutos, entonces bueno, por eso lo vemos en la parte especial, a la cooperación, que sería... Sí, en realidad porque estamos viendo cuestiones de carácter, cuestiones de derecho procesal, ¿sí? Sí. Porque todo lo que hace a cooperación hace al derecho procesal. Ahora, bien, partiendo de la base de que nosotros dijimos que el derecho internacional privado está compuesto por casos con elementos extranjeros. Cuando hablamos de elementos extranjeros, quizás esto lo tenga un poco más claro la Comisión 1, porque depende mucho de la forma en que se explicó esta parte. Cuando hablamos de elementos extranjeros,
dijimos que tenían que provenir de un derecho privado, ¿sí? No de un derecho público. ¿Por qué les parece a ustedes que siendo el derecho procesal un derecho público, nosotros podemos incluirlo dentro del derecho internacional privado cuando hablamos de parte especial? ¿Qué les parece a ustedes? Porque se acuerdan que habíamos dicho que el derecho que revestía carácter extraterritorial era el derecho privado, que podía aplicarse en cualquier lugar, como si fuera propio. Esto viene es el capítulo 1, ustedes ya lo rindieron, pero dijimos, hay determinadas cuestiones de derecho público, como por ejemplo puede ser el derecho procesal, el derecho penal, el derecho tributario, el administrativo, que podemos incluir en el derecho internacional. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido que pudiéramos hablar de derecho procesal en nuestra materia. El derecho procesal por sus características es público, no es privado. Es una rama del derecho público. ¿Qué les parece? Tiren, opinen, vamos. Puede ser que sea en base a estos movimientos de globalización y de jerarquización de los derechos humanos, que genere que no se pueda visualizar la diferencia entre lo público y lo privado, o sea muy difícil delimitar esa línea. Entonces lo público o el ámbito público ha tomado mucha interferencia en lo que es el derecho privado, como civil, comercial, Sí, debido a este avance de los derechos tiene que humanos. ver un poco con lo que nosotros denominábamos teoría cuatrimembre. ¿Se acuerdan qué era la teoría cuatrimembre cuando hablábamos de objeto del derecho internacional? ¿Cómo surgía la teoría cuatrimembre? Surgía con la incorporación de los tratados de derecho internacional con rango constitucional, lo que nos permitía que determinadas cuestiones que naturalmente eran, como dijo, algo parecido a lo que dijo Sebastián, eran de derecho público, pudieran atenderse desde el lado del derecho privado. Hablamos del derecho procesal, hablamos del derecho tributario, por ejemplo, en el caso de doble tributación, hablamos del derecho previsional, por ejemplo, en el caso de una persona que realiza aportes en el extranjero y aportes en la Argentina, y al momento de jubilarlo tiene que juntar esos aportes para el momento de jubilarse para poder jubilarse. Entonces son todas esas ramas del derecho, o del derecho penal, en extradición, en trata, en narcotráfico, son todas aquellas cuestiones que nosotros, naturalmente, cuando ustedes vieron el capítulo 1 del libro, las vieron como derecho público y derecho privado, y dijeron, bueno, el derecho privado entra dentro del derecho internacional y el derecho público no, y cuando explicamos la teoría cuatrimembre dijimos, hay un montón de cuestiones que gracias a la incorporación de los tratados de derechos humanos con el rango que se incorporan por el 75 inciso 22, hacen que podamos tomarlas desde desde el lado del derecho internacional privado y tratarlas. ¿Por qué? Porque la norma general de derecho internacional privado, del derecho procesal internacional, nos dice que las cuestiones de derecho procesal van a regirse por la Lex Fori. ¿Sí? ¿Qué es la Lex Fori? Ya, si la no, ley del juez. Si ninguno me contesta eso, juro que me voy. La ley del juez. Entonces, es la ley del juez. Entonces, la norma general de derecho procesal dice que las cuestiones de derecho procesal van a tratarse por la ley del juez. Ahora, hay determinadas situaciones, como cuando nosotros pedimos colaboración a otro juez, en las cuales hay determinadas partes de ese derecho procesal o de esa cooperación que van a regirse por la ley del juez y otras no. Por ejemplo, yo le pido a un juez brasilero que tome una declaración testimonial, ¿sí? La forma en que se tome esa declaración testimonial, cómo se toma, qué reglas rigen esa declaración, no se va a regir por la Lex Fori, o sea, no se va a regir por mi ley que soy el juez requirente. ¿Sí? Esas formas de cómo se toma la declaración, esa forma de cómo se realiza una notificación o cualquier otro tipo de medio probatorio, de mero trámite, se realizan conforme las normas del juez que va a tener que cumplir el requerimiento. Eso hace que haya un quiebre en el principio de derecho procesal que dice que todas las cuestiones procesales se rigen por la Lex Fori, para que nosotros tengamos que ceder ante la producción de aquello que pedimos al juez extranjero, ya sea una notificación, una citación, un medio probatorio, ¿sí? Porque no le podemos exigir que tome las formas nuestras,
para realizar ese acto procesal, sino que vamos a ver cómo lo realiza, ¿sí? Ustedes recuerden que tanto para otro país como para nosotros, cualquier tipo de acto que nosotros queramos realizar o de medida que pedimos que vaya en contra del orden público de ese país, no se realiza. Eso es así, y eso es lo que ustedes van a ver en todas las convenciones CIDIP o en las convenciones CIDIP que tengan que abordar para estudiar cooperación jurídica internacional. Entonces, volviendo un poco a la idea que había planteado Sebastián cuando contestó la primera pregunta, esto de la cooperación jurídica tiene que ver con un mundo globalizado en el cual nosotros tenemos que ante determinadas circunstancias que se dan, en las cuales se encuentran involucrados más de 2 países, darle solución, ¿sí? Solución concreta a un pedido de otro juez, y así comenzamos con qué es la cooperación. La cooperación es cualquier medida que nosotros solicitemos a otro juez o que otro juez nos solicita a nosotros, que tenga que producirse dentro, vamos a mirarlo desde el lado argentino, que tenga sus efectos en un proceso realizado en la Argentina, ¿sí? Pero que para que tenga esos efectos en un proceso realizado en la Argentina, no estamos hablando obviamente del grado más alto de cooperación, que es la ejecución, el reconocimiento y ejecución de sentencias, sino que estamos hablando de otro tipo de medidas, que debemos realizar en otro estado, pero que va a tener efectos en nuestro territorio, en el proceso llevado en nuestro territorio. Por ejemplo, notificar una demanda de alimentos. Notificar una demanda de alimentos en México. Se va a llevar la notificación en otro lado, pero esa notificación va a tener efectos en el nuestro. Y viceversa, cuando nos piden a nosotros, ¿sí? Tenemos que tratar de lograr la eficacia de los actos jurídicos, de modo que pedimos o solicitamos ayuda de otro juez extranjero, u otro juez extranjero solicita ayuda nuestra, para realizar un acto, pero que en definitiva los efectos de ese acto se van a dar en el proceso del juez requirente. Cuando hablamos de cooperación jurídica, está el juez requirente y el juez requerido. El juez requirente, que es el que pide, el juez requerido, que es al que se le pide, se dice así. En otra época ustedes lo deben haber visto como juez exhortante y exhortado, porque todas las cuestiones de cooperación se hacían a través de exhortos o cartas rogatorias. Entonces, el juez exhortante, que es lo que sería el requirente, y el exhortado, que es aquel al que se le pide. Yo voy a compartir un segundito pantalla con ustedes, por si ustedes quieren ver el concepto de cooperación. Y me dicen si se ve. ¿Me están viendo? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno. Entonces, acá tenemos un poco lo que habíamos dicho hasta ahora. Surge frente a la necesidad de que los casos privatistas internacionales requieran soluciones frente a distintas jurisdicciones. Se utilizan distintas acepciones para el nombre de cooperación jurídica, porque puede ser asistencia judicial internacional, auxilio internacional, cooperación judicial, cooperación procesal. Cada uno, nosotros hablamos de cooperación jurídica directamente. Y se funda en principio en varios principios. El principio de reciprocidad es el primero, que es el principio en el cual nosotros debemos un respeto a los otros países. ¿Qué otro principio les parece que puede ser? Aparte de justicia. Sí, de equidad y justicia. ¿Qué otro? De utilidad y de cortesía internacional. Cortesía internacional, muy bien. Utilidad sí, porque es una cuestión que hace a la práctica. ¿Y qué más? De reciprocidad. Reciprocidad ya lo dijimos. Perdón. No hay problema. Y acá tenemos lo que sería la definición de cooperación, ¿sí? Procedimientos o mecanismos que se encuentran disponibles. Igual esto yo no me acuerdo si está subido en el campus o no, si no lo subo después. Disponibles para facilitar la eficacia de un acto, procedimiento jurídico que debe surtir efecto o llevarse a cabo en una jurisdicción extranjera. Bueno, más o menos lo que definimos como cooperación jurídica. Las fuentes de cooperación jurídica, estas fuentes de cooperación jurídica o judicial, como ustedes le quieran llamar, tenemos fuentes internacionales y tenemos fuentes de orden interno. Entre las fuentes de orden internacional tenemos la Carta de Naciones Unidas, el Pacto de San José de Costa Rica. Ustedes cuando vieron forma deben haber visto ya la Convención de la Apostilla, supongo que la deben haber visto, ya no sé, las dos comisiones vieron formas, pero la comisión que vio formas de los actos jurídicos debe haber visto la Convención de la Apostilla,
o acá o en reconocimiento y ejecución de sentencias, pero en alguna de los dos temas lo deben haber abordado. Tenemos la Convención de la Haya sobre prueba y aplicación del derecho extranjero, y en el marco del Código Civil y Comercial nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos dos artículos, el 2611 y el 2612. Esos son los dos artículos que ustedes van a tener que leer para abordar cooperación jurídica internacional. El 2611 dice: sin perjuicio de las obligaciones asumidas por las convenciones internacionales, los jueces argentinos deben brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. 2611, ¿sí? Y el artículo 2612, que ya nos va a hablar a nosotros de los exhortos, las cartas rogatorias y otro tipo de cooperación, que es el que está acá, ¿sí? Dice: sin perjuicio de las obligaciones asumidas por las convenciones internacionales, habla de comunicaciones hechas mediante exhorto o comunicaciones directas, y la segunda parte del artículo, que es la que nos habla a nosotros, de que si aquellas solicitudes de medida que se realizan van en contra o afectan los principios del orden público, nosotros podemos rechazar o negarnos a realizar esa medida. Específicamente, lo que vamos a hacer nosotros para ver cooperación jurídica, para tomar como referente, y eso sí está subido en el campus, es ver las convenciones CIDIP, ¿sí? Las convenciones interamericanas. Está la Convención CIDIP sobre exhortos y cartas rogatorias, está la Convención CIDIP sobre información acerca del derecho extranjero, la de exhortos y cartas rogatorias está la 1 y hay un protocolo, la de recepción de pruebas en el extranjero y la de información del derecho extranjero son las 3 que nosotros vamos a ver, como para que ustedes puedan diferenciar algunos que no son demasiados requisitos en lo que hace a la cooperación jurídica. Esta cooperación jurídica de la cual estábamos hablando tiene 3 niveles. Existen 3 niveles de cooperación jurídica. ¿De qué dependen los 3 niveles? Dependen del grado de coerción que ese tipo de cooperación implique para el Estado o para las partes involucradas en el proceso, y del tiempo que tarde en producirse la medida que yo solicito, con la cual le solicito al otro juez dentro de la cooperación. Lo dijo hoy Sebastián cuando contestó una de las preguntas. Tenemos un primer grado de cooperación jurídica en el cual encontramos 2 tipos de cuestiones. Unas son las de mero trámite y otras son las probatorias. ¿Por qué? Porque no implican ni un grado de compromiso importante para las partes, y no necesariamente tienen que implicar un gran insumo temporal para realizarla. Por ejemplo, una notificación de demanda. Entre las citaciones, la característica es la notificación de demanda, cualquier medio de prueba, informativa, testimonial, confesional, pericial, cualquiera de esos tipos de medio de prueba son los que podemos realizar a través del primer grado de cooperación jurídica. Si bien el código establece que la cooperación se da, como leímos recién, en materia civil, comercial y laboral, nosotros vamos a extenderlo a que la cooperación puede darse en materia administrativa y en materia judicial, y dentro de la judicial puede darse en materia civil, pero también se da en materia penal. Hoy les diría que por unas cuestiones de los delitos, tanto de narcotráfico como de trata, o violencia de género, se da mayor cooperación. Si bien hay cooperación en materia civil y comercial, hay un alto grado de cooperación, muchas resoluciones, muchos medios de cooperación más nuevos y más eficaces y eficientes en materia de derecho penal, ¿sí? Sobre todo visto desde la óptica ya sea de la OEA o de Naciones Unidas. Se están implementando con el objeto de que cualquier Estado pueda perseguir un delito. Se están implementando muchos sistemas de cooperación más ágiles en materia penal que en materia civil y comercial o laboral, que nos encontramos un poco más atrasados en ese tema, salvo alguna convención, como por ejemplo puede ser la de restitución de menores de la Haya y demás. Sin perjuicio de eso, hay un tema en materia probatoria. Pónganse a pensar en los tipos de prueba que nosotros tenemos,
en los cuales se discute si esa prueba podría ser un grado de cooperación de primer grado en función de lo que venimos diciendo, o de segundo porque implica una mayor obligación para el Estado y para las personas involucradas. ¿Qué tipo de prueba les parece que puede ser? ¿La testimonial La era? testimonial, La testimonial. ¿Por qué? porque si no comparece, tiene que ir con la fuerza pública. Claro, entonces, perfecto. Juan, cuando hablamos de fuerza pública, algunos autores, no son todos, dicen que en el caso de la prueba testimonial, ¿sí?, que implica que ante la incomparecencia es prácticamente en todos los estados, yo pueda hacer que el testigo vaya obligatoriamente a declarar, tiene un grado de coerción más importante que, por ejemplo, pedir una notificación de una demanda. Entonces, que estaría rozando ese límite entre cooperación de primer grado y cooperación de segundo grado. La cooperación de segundo grado, para que ustedes vean por qué decimos una y otra cosa, es la cooperación que se da claramente en el caso en el cual yo, ante un proceso judicial, debo determinar o resguardar determinados bienes que existen en el proceso o determinadas cuestiones procesales, y entonces el grado de coerción es más importante porque ya no hablo de una citación o de una prueba, sino que estoy hablando de la toma de una medida cautelar que el juez extranjero me solicita. Esa toma de esa medida cautelar implica, tanto desde el lado del Estado como desde el lado para las partes, y también en el tiempo, como un grado superior al que podría ser una prueba informativa, una información acerca del derecho extranjero, o simplemente una cuestión como una notificación de una demanda. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de segundo grado. Sí. Una pregunta, no me quedó claro en cuanto a la discusión de la prueba testimonial, si entonces, o sea, hay diferencias en criterios, si algunos lo consideran de segundo grado. Algunos lo consideran directamente cooperación de primer grado, ¿sí?, porque es materia probatoria. Entonces, como vos tenés mero trámite y materia probatoria, algunos consideran que es primer grado, pero son menos los autores, pero hay algunos que se animan a decir que cuando vos, dentro del país al cual le solicitás, tenés una medida parecida a la de nuestro código, que dice que podés hacerlos comparecer forzosamente a que declaren, ya no estamos hablando de 0 grado de coerción hacia la persona, sino que estamos hablando de hacerlo ir a declarar en forma obligatoria, lo traigo a declarar. Y por eso algunos autores incluyen solamente la prueba testimonial dentro del segundo grado de cooperación. ¿Sí? ¿Ahí te quedó más o menos? Sí, gracias. Bueno, y el tercer grado de cooperación, que es el que ustedes ya vieron cuando vieron parte general, que es el reconocimiento y ejecución de sentencias, que sería para nosotros el más alto grado de cooperación jurídica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque implica ya, bueno, todo el procedimiento que ustedes ya que vieron cuando vieron exequatur y cuando vieron reconocimiento y ejecución de sentencias, no sé, según la comisión, con la doctora Frasquina o con el doctor Acosta. Entonces, 3 grados bien divididos y 3 situaciones que son distintas desde nuestra óptica como Estado. Lo que ustedes tienen que saber en cuanto a estos 3 grados de cooperación es que en el marco de las convenciones CIDIP, que son las que van a leer, cualquier tipo de cooperación que yo como juez argentino realice en el grado 1 y 2 de cooperación, o sea, citación, prueba o medidas cautelares, no implica, para mí, juez argentino, que con posterioridad, al momento de reconocer y ejecutar una sentencia extranjera, me vea obligado a hacerlo porque intervine en los 2 otros grados anteriores de cooperación. Todas las convenciones CIDIP aclaran que, aunque un juez argentino, o aunque un juez dentro del marco de la CIDIP coopere a pedido de un juez requirente, ya sea en materia de citación por una demanda, en materia de prueba, o inclusive en materia de medidas cautelares, esa cooperación no va a ser vinculante al momento de tener que reconocer y ejecutar una sentencia. ¿Sí? No porque yo dije, sí, tomo o trago esta cautelar, o tomo esta declaración de testigo, más allá de hacerlo concurrir por la fuerza pública, al momento en el que se me pide el reconocimiento y la ejecución de una sentencia,
dictada en un proceso que intervine como juez requerido, me vincula o me obliga a aceptar la validez de esa sentencia. La analizo como si fuera algo independiente, como si nunca hubiera intervenido en ese proceso, ¿sí? No es que a mí me van a decir, bueno, pero mirá, trabaste la cautelar, entonces si trabaste la cautelar, algo de razón me diste, entonces la sentencia me la tenés que reconocer. No, no es así, ¿sí? Es independiente. Y eso es uno de los grandes principios que les tienen que quedar a ustedes grabados de las convenciones CIDIP, ¿sí? Es que la intervención en el proceso en grado 1 o 2 de cooperación no resulta vinculante para el grado 3, que es el reconocimiento y la ejecución de sentencia. Eso lo van a leer cuando vean las CIDIP, que son muy cortitas, que son 3, creo, las que están en el campus, lo van a ver. En todas dice lo mismo. ¿Sí? Sí, puede ser lo que se conoce como autonomía del acto cooperacional. Es lo que se conoce como autonomía del acto cooperacional. Entonces, dijimos que hay 3 grados de cooperación, que nosotros participamos de los 3 grados de cooperación, que eso implica diferente grado de coerción para el Estado, y a partir de ahí tenemos que ver quiénes son, dentro del marco de la cooperación jurídica, las autoridades, vamos a empezar por las autoridades, que van a llevar a cabo esta cooperación jurídica internacional. Ya sea en materia civil, comercial, laboral o administrativa, o en materia, como dijimos hoy, penal. ¿Cuál les parece a ustedes que es la primera autoridad, o cuál les parece a ustedes que originariamente era la autoridad que intervenía en la cooperación? Los diplomáticos. Las autoridades diplomáticas. ¿Qué más? ¿Por qué les parece a ustedes que las autoridades diplomáticas? Es el grado más viejito, ¿eh? El primero de todos, todo se hacía por exhortos, es lo que dijimos hace un rato. Todo se hacía por exhortos. El juez pedía, y ese exhorto se diligenciaba a través ¿de quién? ¿El Ministerio del Exterior? Del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Nosotros librábamos un exhorto, el exhorto se diligenciaba a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo devolvían, lo agregaban a la causa, era el círculo a través del cual cumplíamos la cooperación. Pero ustedes ahora, cuando vieron ya, deben haber visto ya alimentos y deben haber visto también restitución, hablan de otro tipo de autoridad. ¿Qué autoridades? Las centrales. Las autoridades centrales. ¿Y qué son las autoridades centrales? Son las que establecen los estados cuando ratifican, por ejemplo, la Convención de la Haya sobre restitución de menores. Establece que los estados que ratifican o que son parte deben designar una autoridad central a los fines de poder iniciar el procedimiento. Las autoridades centrales, una primera definición de autoridad central sería la que dijo Mercedes, es la que designa un estado en el marco de una convención, como en este caso puede ser o la Convención Interamericana, que también tiene autoridad central, o la Convención de la Haya sobre restitución. Pero también hay otra definición, otra parte que debe agregarse a la definición de la simple de es una autoridad que designa el Estado, que las autoridades centrales son órganos especializados, ¿sí?, en materia de cooperación jurídica internacional. ¿Y para qué están las autoridades centrales? ¿Para qué les parece a ustedes? ¿Para atender a qué? ¿A hacer qué con el proceso? Para facilitarlo, para hacerlo más para facilitarlo, rápido. Y para que haya un solo criterio, o sea, que se armonice. Para armonizar, está bien. Para facilitar, ¿y cómo se llama eso de facilitar en el campo nuestro? Desburocratizarlo. Desburocratizar, exactamente, perfecto. Para nosotros se llama desburocratizar, que significa nada más ni nada menos que facilitar, pero como somos más complicados, cuando damos esta materia, vamos a decir que lo que hacen las autoridades centrales es desburocratizar todo lo que son los procesos. Facilitar, hacer que sean más eficaces, lograr la armonía entre los estados, lograr una mayor comunicación entre los estados, son todas aquellas facilidades que nos dan las intervenciones de las autoridades centrales, ¿sí? Que no nos daban
Ustedes imagínense más o menos cómo era el proceso cuando hay una autoridad diplomática, el juez requiere, el requerimiento va al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores se comunica con el Ministerio de Relaciones del otro país, el del otro país lo manda al juez, el juez cumple. Háganse como una idea de la vuelta que tenía que dar en su momento todo este tema del requerimiento y todo lo que se aplana gracias a la participación de las autoridades centrales, ¿sí? Que son las que ustedes más van a ver en esta parte porque lo ven mucho en alimentos, ¿sí? Autoridad central, autoridad intermediaria, exactamente lo mismo, lo ven en la Haya, lo ven en la CIDIP sobre restitución, y lo van a ver también en algunas cuestiones de adopción, si llegan a ver adopción, no sabemos todavía, pero se llega a ver también. Entonces, la más conocida para ustedes dentro de lo que va a ser este capítulo o esta parte especial es la autoridad central. Al lado de la autoridad central, mucho más avanzado que nosotros y dentro del marco de todo lo que es marco probatorio en la Haya, existen lo que se llaman las redes de jueces. ¿Qué es la red de jueces? La red de jueces está conformada hoy en día aproximadamente por 82 jueces. La Argentina forma parte, sobre todo en materia de restitución, de la red de jueces, y es como una especie de círculo que permite, a través de sistemas de software y de hardware mucho más complejos para explicar, pero mucho más simples para utilizar, que los jueces se mantengan en contacto, pero ya no para requerir una notificación de una demanda, no, sino cuando, por ejemplo, existen dos jueces que intervienen en un proceso, para ver cuáles son las normas que rigen en ese proceso, para ver cómo es el tipo de información, ¿sí? Cómo es el derecho en uno y otro país, cómo se armoniza, como dijo una de las chicas, los derechos entre ambos países. Eso se llaman red de jueces. La base de ese sistema de red de jueces es una base de procesamiento de datos y de comunicación directa. Ya no voy a pedirle al juez que notifique, sino que directamente me comunico para decir, mirá, tenemos una causa en común. ¿Qué hacemos con esta causa en común? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Se da muchísimo en el ámbito de restitución de menores, la utilización de red de jueces, que está iniciada en la Haya, pero de la cual Argentina participa. Y también Argentina participa de lo que se llama Red Iberoamericana de Jueces. La red Iberoamericana de Jueces tiene más incidencia en materia penal que en materia procesal, civil y comercial. Si los quieren copiar todas, vamos a otra vez para que puedan tenerlo si lo quieren para copiarlo. Profe, y en el caso que se utilicen las redes de jueces, ya no sería necesario que intervenga la autoridad central, ¿verdad? No, porque la red de juez es un poco más informal, o sea, a través de la red de juez vos no podés notificar una demanda. ¿Sí? Okay. No podés iniciar un proceso de restitución. Por eso hablamos de que las redes de jueces, o las redes de puntos de contacto, que son las iberoamericanas de jueces, lo que hacen es hacer que en sí los magistrados tengan un trato más directo sobre cuestiones que hacen a un proceso en los cuales se encuentran los dos involucrados. Por ejemplo, un juez argentino que tiene que pedir la restitución de un menor que se encuentra en España. ¿Sí? No vas a poder hacer a través de la red de jueces que se notifique o que se lleve adelante o que se ubique al menor, pero sí vas a poder abordar otros temas de forma más directa. Excelente. Para eso es la red de jueces, ¿sí? No es que vas a evitar la intervención de la autoridad intermediaria o la autoridad central, no vas a hacerlo eso. Vas a tener una comunicación más directa en otros aspectos, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la fijación de una audiencia, que ahora las audiencias por Zoom, las audiencias virtuales son más comunes, pero que hace unos años eran como, antes de la pandemia, eran como impensadas. Lograr una audiencia conjunta para nosotros era todo un milagro, ¿sí? Ahora no, ahora es como que estamos todos mucho más achornados a ese tipo de audiencias. Entonces, igualmente la que ustedes tienen que tener más presente es la autoridad central, porque es con la central intermediaria, porque es con la que ustedes van a manejarse tanto en alimentos como en restitución. Pero tienen que saber para el día de mañana, para la práctica o para cuando les toque, que existen otras posibilidades de medios de comunicación con magistrados de otros lugares, que son a través de la red de jueces de la Haya, y si no, a través de la red de puntos iberoamericana, como para que tengan conocimiento.
Otro tema que tenemos que ver es cuáles son los medios de comunicación que se utilizan para la cooperación jurídica internacional. Vamos a dejar, ustedes se van a dar cuenta cuando lean las convenciones CIDIP sobre todo, que en las convenciones CIDIP se habla siempre de exhorto, poco de autoridades centrales, salvo las convenciones específicas. En todo lo que hacen, que hace a convenciones de derecho procesal, o a lo que es cuestiones procesales, van a ver que siempre se habla de exhorto y carta rogatoria, la mayoría de las veces, ¿sí? No se hagan problema. Pero ustedes deben conocer, o tienen que conocer, otro tipo de medios que pueden utilizar. El primero es la comunicación judicial directa, que es un poco de la que hablábamos recién. La comunicación judicial directa son comunicaciones que se realizan entre dos autoridades judiciales y que pueden tener tanto forma escrita como forma a través de escrito, puede ser a través de una presentación formal escrita, a través de un fax, a través de un correo electrónico o a través de una llamada telefónica. Es cuando un juez se comunica con otro de forma directa para tratar de resolver determinada cuestión en un caso. Antes era como novedoso, fíjense el número de acordada de la Corte Suprema, que es 20 del 2013, las videoconferencias. ¿Sí? Ahora ya la videoconferencia pasa como a ser algo, como dije recién, como la audiencia conjunta, algo normal. Pero otro medio de los que utilizamos en los casos de cooperación son las videoconferencias. Hay una acordada de la Corte Suprema, que es la 20 del 2013 de la Nación, que obligaría, en principio, a los juzgados federales, no así los provinciales, a realizar todas las medidas necesarias dentro de los mismos juzgados, entre ellas obviamente se habla de videoconferencia, tener las cámaras, porque si no videoconferencia no podría realizar o tener los equipos necesarios para implementar en el marco de cooperación establecido por la Convención de Obtención de Pruebas en el Extranjero de la Haya, todo lo que sea videoconferencias. ¿Para qué les parece a ustedes que se pueden utilizar las videoconferencias? ¿Cuáles serían los casos que ameritan que yo utilice una videoconferencia? ¿Cuál les parece a ustedes? Darle declaración a una persona que no puede presentarse. La declaración a una persona que no puede presentarse. ¿Qué más? A mí se me viene a la cabeza el tema de lo de la restitución de menores para la identificación de las partes cuando están en diferentes estados, al ser, entiendo yo, ¿no? Al ser por videoconferencia, como que no hay duda de que el que los progenitores se conocen ya sabe quiénes son, el hijo se conocen, y me parece que es más como efectivo. ¿Y qué más? Un medio de prueba que sea irreproducible y la defensa tenga que estar, pero bueno, ser al otro país y no viajar, que lo pueda ver por videoconferencia. Perfecto. Las videoconferencias, a diferencia de las audiencias conjuntas, que es un poco lo que hablaba Mercedes, ¿sí? La videoconferencia tiene más que ver con, no sé quién lo dijo recién, lo de la defensa, porque como tengo algunos en la pantalla, no todos, tiene más que ver con cuestiones penales que con cuestiones de carácter civil, ¿sí? La videoconferencia nosotros la vamos a utilizar más en materia penal, que es cuando, como dijo uno de los chicos recién, hay cuestiones que hacen a la defensa, por ejemplo, de un imputado, y en las cuales el abogado o el imputado no puede estar presente, y en ese caso se toma la videoconferencia. Lo que ustedes van a ver dentro del ámbito de la Haya de restitución es las audiencias conjuntas, que es un poco lo que se hace ahora en materia de derecho de familia en nuestro derecho interno. ¿Sí? Ustedes saben que a partir de la pandemia se implementaron dentro de los medios telemáticos las audiencias conjuntas, que ahora está discutible para algunos el tema ya sea dentro del ambiente interno o del internacional. ¿Qué les parece que se discute de las audiencias conjuntas? Que se discute ya sea en el ámbito interno o en el ámbito internacional. La discusión es la misma. Sobre todo se discute en materia civil, pero también en materia penal. ¿Qué es lo que caracteriza una audiencia? La inmediación. La inmediación. Entonces, una de las grandes críticas que se le hace aún hoy, que ya las audiencias están como más, las audiencias conjuntas como más
más desarrolladas, los sistemas, las plataformas y demás, es la inmediación, ¿sí? Lo que caracteriza a la audiencia, por ejemplo, en un caso de restitución o en un caso en materia penal, es la inmediación, que no se produce, dirían algunos, en la audiencia conjunta, ¿sí? Ustedes van a ver, en materia civil y comercial no ocurre tanto, pero en materia penal, muchas veces lo que sucede con las audiencias conjuntas es que nosotros no es que tenemos en el mismo lugar, por ejemplo, al defensor con el imputado, con el juez, con el fiscal, sino que cada uno está en su lugar, ¿sí? Y cuando el defensor quiere comunicarse con el imputado, tienen que pasar a lo que sería, si fuera Zoom, un grupo, un subgrupo, una sala, para comunicarse, para después volver a la audiencia por determinadas cuestiones que hacen propiamente a la defensa de la persona, ¿sí? Algunos critican mucho las audiencias conjuntas en materia penal porque dicen que viola el principio de legítima defensa, y los que no dicen eso, dicen que en realidad lo que se gana con la audiencia conjunta es el acceso a la justicia, ¿sí? Nosotros lo que hemos ganado en la época de la virtualidad con la audiencia conjunta es casualmente eso, sobre todo en materia de familia. Es el acceso a la justicia, es la rapidez, es que no se pararan los procesos, si bien en un principio parecía que podían pararse los procesos en función de todo lo que hacía el aislamiento. Y en derecho internacional no escapamos a ese tipo de críticas, ¿sí? No escapamos a la crítica de decir, bueno, no hay inmediatez, o falta un grado de inmediatez, o bueno, en materia penal no se puede ejercer bien el derecho de defensa. No son cuestiones que hagan solamente al derecho interno, ¿sí? Dado que es un medio normal de cooperación, ya entra dentro de lo que es criticable para los medios telemáticos o las tecnologías vinculadas al Poder Judicial. Ustedes van a ver que un caso de audiencia conjunta, que después lo van a ver en la filmina cuando esté publicado, lo decimos referencialmente solamente, no es un caso que tengan que estudiar como otros de otros temas de la materia, es el caso Hall versus Hall. Era un menor que se encontraba en Estados Unidos, pero era oriundo de Canadá, ¿sí? Los padres compartían la custodia, la mamá del menor se llevó al menor a Oregon, y lo que reclama el padre es que en Canadá inicia la acción para que restituyan al menor al lugar donde originariamente habían compartido la custodia, que era Canadá. Se hace una audiencia conjunta y se resuelve en esa audiencia conjunta que hacen los padres y ambos jueces que la cuestión pertenecía a Canadá porque era la residencia virtual del menor, ¿sí? Y se acuerda la restitución del menor. Es un caso de audiencia, tienen que saber solamente el nombre del caso, no lo estudien, no lo busquen porque no se va a preguntar, pero si les piden algún ejemplo de audiencia conjunta, el caso Hall versus Hall es uno de los ejemplos. Otro medio de comunicación, o medio que a mí me va a ayudar a la cooperación jurídica internacional, así como ustedes vieron la convención de la apostilla, ahora es lo que nosotros llamamos apostilla electrónica. La apostilla electrónica es nada más ni nada menos que lo que era la vieja apostilla, lo que hace, ¿cuál era la función de la apostilla? ¿Alguno se acuerda? Suprimir las legalizaciones que eran bastante más complicadas porque tenían todo un proceso mucho más largo, y la apostilla vino a suprimir todo ese tema de legalizaciones de los documentos. Perfecto. Lo que hace la apostilla electrónica es suprimir aún más, ¿sí? Lo que era el apostillado. ¿Por qué? Porque la apostilla electrónica consta de dos elementos. Primero, una carga de datos de quiénes son las personas autorizadas para apostillar, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a solicitar una apostilla electrónica, primero voy a tener que entrar en una base de datos para saber quiénes son las autoridades que están, quiénes son las autoridades que pueden realizar esa apostilla, los cónsules, los diplomáticos, las embajadas y demás. Y en segundo lugar, lo que va a tener la segunda parte del programa es como un registro de apostillados, como una verificación de ese apostillado. Entonces, la apostilla electrónica lo que me va a facilitar a mí es todo aquello que implicaba, como dijo Guadalupe hoy, la legalización de los documentos al momento de tener que diligenciar cualquier tipo de petición a un juez extranjero, ¿sí?
vamos a ver en la Convención CIDIP que hay casos en los cuales no vamos a necesitar en el marco de la Convención CIDIP de esta legalización, pero en líneas generales, cuando se requiere dentro de la documentación, que toda la documentación esté legalizada, por ejemplo, ustedes el día de mañana se tienen que iniciar una demanda de una persona que esté en España, pero que debe iniciarla en Argentina, van a necesitar un poder, y ese poder van a necesitar que esté apostillado, ¿sí? Si no, no se los van a aceptar. Hasta hace un tiempo, los apostillados los realizaba en Mar del Plata el Colegio de Escribanos. Directamente uno iba al Colegio de Escribanos, pagaba el trámite, hacía la apostilla y lo incorporaba al expediente judicial. Ahora hay un sistema a través del cual, por la apostilla electrónica, uno se vincula con la autoridad que tiene que apostillar, escanea el documento, lo sube, lo apostillan, lo devuelven, lo bajan, ¿sí? Y después hay que acreditar, lo único que hay que acreditar es que esa autoridad que apostilló se encontraba autorizada. Profe, sí. Un dato, porque lo hice hace poco y me pareció buenísimo. Yo tenía que iniciar una pensión, o sea, no soy abogada todavía claramente, pero mi mamá sí, y tenía una partida de matrimonio chilena, y me pedían que la tenía que apostillar. Y cuando me meto a la página de la embajada chilena, me decía que se podía apostillar electrónicamente, y nada más lo único que hice fue poner los datos de las partes, la oficina en donde yo la iba a retirar, que puse la embajada que se encuentra acá en Mar del Plata, y a la semana me la dieron. O sea, fue así, instantáneo. Y yo nunca lo había hecho. No, si ustedes hubieran visto lo que era antes, realizar un apostillado. Era directamente, tenés que iniciar un reconocimiento y una ejecución de una sentencia de divorcio española. Bueno, hay que apostillar la sentencia. Había que buscar a alguien en España que llevara, o mandarle a alguien en España la copia de esa sentencia, que la llevara a la embajada, que la embajada la apostillara, que volviera a la Argentina, que el Ministerio de Relaciones Exteriores acreditara que esa autoridad que había apostillado en España era la que podía apostillar, que después volviera a Mar del Plata para volver a incorporarse, para después recién poder incorporarla al expediente. O sea, los tan criticados medios electrónicos, cada uno tendrá su postura acerca de los medios telemáticos a favor o en contra en lo que es la transformación del Poder Judicial, pero realmente en lo que hace a la práctica, tanto del lado de aquellos que son operadores de justicia, como desde el lado de aquellos que ejercemos la profesión, acorta muchísimo los plazos, ¿sí? Lo mismo que el hecho de las notificaciones electrónicas ahora, que hace 2 años en una clase de cooperación la notificación electrónica se daba como diciendo, bueno, tenemos el medio de notificación electrónica, un medio muy nuevo. Ahora la notificación electrónica para nosotros es algo habitual. No es algo que sea, por eso es que yo no doy, está en la filmina, pero olvídense de la notificación electrónica, porque gracias o no a la pandemia, todo esto que parecía que nunca íbamos a llegar a utilizar nosotros, es como que se ha devenido en algo habitual. Audiencia conjunta, notificación electrónica, oficios electrónicos, como dijo Mercedes recién, la apostilla electrónica, es algo que para nosotros son medios que cuando ustedes lean las convenciones CIDIP, que por algunas características particulares que tienen, son las que van a tener que estudiar para este tema, van a decir, estoy leyendo convenciones de la prehistoria, al lado de lo que es la actualidad y la velocidad con la que nosotros realizamos cualquier tipo de gestión en la actualidad, ¿sí? Ya se van a dar cuenta cuando dice, no, el diplomático le notifica, van a decir, uy, todo esto, no, ya prácticamente esos medios no se utilizan. ¿Hay que leerlos? Hay que leerlos. ¿Por qué? Porque hace otras cuestiones, que es a la documentación que debo, así como ustedes cuando analizaron reconocimiento y ejecución de sentencias, analizaron qué características tenía que tener ese exequatur, nosotros tenemos que saber si dentro del marco de la CIDIP llegamos a pedir algún tipo de prueba, de información, qué documentación vamos a necesitar, cuál no, para qué es, ¿sí? Por eso las tenemos que leer. Pero toda esta, todo estos... este tipo de pruebas a través de medios electrónicos que tenemos ahora, hace que debamos reorganizarnos también en lo que es nuestro pensamiento desde el lado de cómo podemos probar, cómo podemos cooperar y demás. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta ahora. Profe, tengo una consulta.
Sí, dale. La apostilla electrónica, entonces acá en Argentina ya rige, ya... Sí, ya rige. Ah, Sí, listo, listo. sí. Perfecto, En realidad, gracias. más que regir, vos directamente pedís, entrás, como dijo ella, en la embajada del país en la cual tenés que pedir algo, y o sea, te va a decir, cada uno tiene su procedimiento o lo que te pide, que puede ser algo más o algo menos, pero lo hacés, lo pedís, lo bajás, lo tenés, dirían, a una Claro. velocidad que antes no existía, claramente antes no existía. Ustedes van a ver si no están a la vista, uno de los chicos me puso recién en el chat que no estaban a la vista las convenciones CIDIP en el campus, pero van a estar a la vista en breve, en 2-3 horas o mañana a la mañana, a más tardar, están a la vista. Les voy a mostrar las convenciones CIDIP, cuáles son, ya las deben haber visto en su momento, cuando vieron fuentes. A ver si alguien me sabe decir qué son las convenciones CIDIP. ¿Qué son las convenciones CIDIP? Conferencias interamericanas. Y ahora, claro, ahora cualquiera. Ah, bueno. Sí, ¿qué son? Dale, Sebastián, sí. Conferencias interamericanas. Creo que tratan de unificar derecho internacional privado a nivel regional, ¿no? A nivel regional, sí, exactamente. ¿Y se acuerdan cuántas CIDIP había? Algunas ya las han visto en este cuatrimestre, ¿eh? 5. 6. 5, 6, 7, hay un proyecto. ¿Y de qué hablaban las primeras? Porque ustedes, ¿cuáles vieron? A ver. ¿Alimentos cuáles? ¿Vieron alimentos en la CIDIP o no lo vieron alimentos en la CIDIP? Creo que sí. Sí, la CIDIP 4. me La parece. CIDIP 4 de alimentos. ¿La de restitución cuál es? La 4 también. La 4 también. 4 también. ¿Y qué otro convenio de restitución hay? Vamos a repasar de paso. El de la Haya, El Haya. del 80. Importantísimo para el día del examen saber tener clara la comparación entre la CIDIP, el convenio de la Haya y el Y el acuerdo convenio uruguayo. con Uruguay. Imprescindible, les diría. ¿Sí? Tenerlo presente. Las diferencias entre las tres órbitas, o sea, CIDIP, Haya y el convenio uruguayo. ¿Sí? Se los debe haber dado Andrea en clase, calculo yo, o Paula, no sé quién les dio la clase, pero es imprescindible saber esa diferencia. Acuérdense de eso. Entonces, nosotros vamos a remitirnos a una CIDIP 3. Fíjense que por los años 75 a 84, entre la 1 y la 3, son bastante más antiguas que las que ustedes están viendo. La CIDIP 1 que tiene tiene aborda otras temáticas que no hacen a lo procesal, como cheques, letra de cambio, pagaré, pero que nosotros vamos a ver. La conversión de exhortos y cartas rogatorias, la de recepción de prueba en el extranjero, la de régimen legal de poderes no la vamos a ver en esta oportunidad porque ustedes seguramente han visto algo de poderes cuando vieron formas. La CIDIP 2 que dice, que ya la vimos o la referenciaron, la deben haber referenciado en la parte de ejecución de sentencias y laudos arbitrales, la de medidas cautelares, la de prueba de información acerca del derecho extranjero y la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias. Y la 3, lo que será la 3, que es la de Bolivia, no la vamos a tocar, salvo en lo que hace a recepción de pruebas en el extranjero. Ustedes fíjense, si llegan a ver bien la filmina, si no después la van a ver mejor cuando estén en el campus, que la 2 y la 3 hablan, una de protocolo adicional a la Convención sobre exhortos y cartas rogatorias y otra de protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre la recepción de pruebas. ¿Qué son esos protocolos? En realidad no es que cambien o modifiquen o la Convención CIDIP 1 o la 2 en la materia de la que se traten, sino que lo que hacen es incorporar, ustedes fíjense, por eso les digo que estamos hablando de un grado de antigüedad importante, lo que hacen es incorporar los formularios a través de los cuales yo voy a pedir esos exhortos y cartas, ese exhorto o carta rogatoria oportunamente, en relación a cualquier tema, por ejemplo, la notificación de demanda, o en relación a la recepción de una prueba. No es que modifiquen, ¿sí? No van a encontrarse con que el protocolo a la Convención CIDIP 1, el de la 2, que se refiere a
exhortos y cartas rogatorias va a introducir alguna modificación, sino que simplemente lo que hace es crear formularios que no van a estar en el campus, porque cualquier cosa, si algún día los necesitan ustedes, se baja directamente de Naciones Unidas, y hace solamente a los formularios que vamos a tener que llenar. Yo creo que debo haber hecho exhortos a través de la Convención Civil 3 o 4, normalmente de notificación de demandas, y creo que el último me tardó que lo controlaran en un juzgado, más o menos antes de la pandemia, 8 meses. ¿Sí? No sé si por desconocimiento, por lo que fuera, pero tardaron 8 meses en controlar un formulario que lo que hace es decir parte actora, parte demandada, qué se requiere, o sea, prácticamente un raconto de todo lo que yo estoy solicitando. Para que se haga la idea de lo que es actuar en función de exhortos y cartas rogatorias en la CIDIP. Ya no lo digo de autoridad central, pero sí de exhortos o cartas rogatorias. Todas las convenciones en líneas generales, bajo el término seguridad nacional, orden público, o como ustedes quieran llamarle, normalmente utilizan la palabra orden público, dice que cualquier tipo de medida que un juez extranjero me solicitare y que viole nuestro orden público, puede ser rechazado, debe ser rechazada por el juez requerido. O sea, si a un juez argentino se le pide una medida probatoria, se le pide una citación, se le pide una información acerca del derecho o no, pero cualquier tipo de medida en el marco de las convenciones que violen nuestro orden público, nosotros podemos rechazar el cumplimiento en función, ¿sí?, del orden público, y algunas de las convenciones, en lugar de hablar de orden público, habla de seguridad nacional. Pero para que ustedes sepan que si está involucrado el orden público, yo puedo rechazar el pedido del juez extranjero sin que eso implique falta de reciprocidad, para mí está bien, ¿sí? Si bien tienen que leerlas, para mí está bien que sepan que una de las problemáticas es el orden público. La vía natural, a través de la cual diligenciamos dentro del marco de la CIDIP cualquier tipo de requerimiento, es por exhorto, ¿sí? No existe la audiencia conjunta, no existe la videoconferencia en estas, que sobre todo son información del derecho extranjero, y se puede realizar por vía diplomática, por vía particular, por vía de un particular o por vía judicial, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes vieron este reconocimiento y ejecución de sentencia, vieron que eran importantes dos requisitos. Una era la traducción y otra era la legalización. Eso se lo deben acordar en su momento de reconocimiento y ejecución. En el caso de las convenciones CIDIP, cuando se realizan por vía diplomática, los exhortos, por vía judicial o por comunicación directa, lo que no van a necesitar es la legalización. ¿Sí? Vía diplomática, por vía judicial o por exhorto, no se requiere, por comunicación directa, no se requiere legalización. Y hay un artículo particular dentro de las convenciones CIDIP que no lo encontramos en la parte general, sino que lo encontramos en aquello que se llama disposiciones anexas, disposiciones especiales, que dice que tampoco voy a necesitar la legalización cuando se trata de jueces de frontera o de jueces involucrados a través de un sistema de integración. Entonces, cuando hay diplomáticos no necesito legalización, cuando se realiza por vía judicial no necesito legalización, y tampoco la necesito excepcionalmente en la CIDIP cuando se trata de el requerido y el requirente jueces de frontera o cuando pertenecen a un sistema de integración. Como por ejemplo, ¿cuál podría ser? Para nosotros. Sí. El Mercosur. ¿Sí? Dentro de los países del Mercosur yo no voy a necesitar la legalización. La traducción la necesito siempre, ¿sí? Porque eso no es algo que pueda evitar. Entonces, tenemos dos requisitos formales que son la legalización y la traducción, ya dijimos cuáles necesitan y cuáles no, y los requisitos procesales que se parecen un poco, no del todo, pero bastante, a los que necesitábamos para el reconocimiento y ejecución de sentencias.
La identificación del órgano requirente, que es lo que no puede faltar nunca. Identificación del órgano requirente, nombre y domicilio del apoderado, información acerca del plazo para diligenciar el exhorto, la descripción del procedimiento, y si hay algún procedimiento especial, en el caso de que el país que requiera una medida tenga algún procedimiento especial para esa medida, debe indicárselo al juez del país requerido para que se cumpla, para que esa medida sea eficaz en el territorio del país que lo pide, no debe afectar el orden público, y cada una de estas convenciones, de las cuales seguramente las que voy a subir al campo son exhortos y carta rogatoria y información de prueba y producción de prueba, cada una de estas convenciones ustedes van a ver que trae un artículo en el cual detalla qué documentación es la que voy a necesitar al momento de diligenciar estas rogatorias, que no va a ser la misma, no va a ser la misma documentación la que voy a necesitar para notificar una demanda que la que voy a necesitar para pedir la producción de una prueba. ¿Sí? ¿A alguno se le ocurre qué diferencia puede haber entre una y otra? Por ejemplo, ¿cuál puede ser? La diferencia que exista, por ejemplo, entre la documentación que requiero para notificar una demanda y la que requiero para producir una prueba. La identificación de las partes. La identificación de las partes. ¿Qué más? Teniendo en cuenta estos requisitos generales, después van a tener los específicos. O para la traba de una cautelar, vamos a suponer. No es lo mismo tener que notificar una demanda en el cual yo voy a tener que decir juez del tribunal que emana, juez del tribunal al que va, copia de la demanda, la que esté la demanda traducida, que esté la demanda legalizada en su caso, que, por ejemplo, trabar una medida cautelar, que voy a tener que, en función del grado de complejidad, ¿qué puedo tener diferente? Los plazos. El plazo, ¿qué más? Tener que acreditar que no se violó el derecho de defensa, que tiene carácter de firme la sentencia. De firme no, porque es puede ser una medida preventiva, ¿sí? Preventiva, sí. Preventiva. Pensaba con lo de una medida preventiva, sí. Que tiene hacia quién va dirigido, dónde está el bien, individualizar el bien, ¿sí? Son distintos los requisitos y quizás en lo que más hincapié tienen que hacer en las tres convenciones son en 3 artículos, uno en cada convención, que indica qué requisitos son los necesarios para marcar la diferencia entre una y otra. Estas convenciones sobre exhortos y cartas rogatorias, en principio, lo que dicen, acá por ejemplo tenemos en esta filmina lo que se necesita en las exhortos y cartas rogatorias en general. Lo que ustedes van a ver es que la convención, en líneas generales, todos los primeros artículos dicen que se aplican a cuestiones en materia civil y comercial, ¿sí? Pero van a ver que después, en esta parte de artículos generales o disposiciones generales que tienen, dicen, si existe acuerdo entre las partes, este tipo de colaboración puede extenderse a materia administrativa, tributaria, laboral o penal, ¿sí? Ojo, de la parte más importante del texto de la convención, sobre todo la de exhortos y cartas rogatorias, dice, se aplica a procesos en materia civil y comercial que tengan por objeto la realización de actos procesales de mero trámite o la resolución o obtención de pruebas en el extranjero que no impliquen medidas coactivas. Eso dice la primera civil, ¿sí? La de exhortos y cartas rogatorias. En una parte más abajo, que es la parte que también habla de que no se necesita la legalización cuando son países de frontera o cuando son países de integración, ustedes se van a encontrar con que dice que si las partes lo acuerdan, esta colaboración puede hacerse extensiva a materia laboral, materia administrativa, etc. Razón por la cual la pregunta con trampa, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, podría ser si yo puedo aplicar la Convención Civil sobre exhortos y cartas rogatorias para notificar una demanda laboral. ¿Sí? Esa es una pregunta. Entonces ustedes van a tener que decir que en función del articulado general de la Convención, o sea,
o toman una postura que es la del artículo primero, que es esta, y dicen que no, porque el artículo no lo dice, o lo más correcto sería que, encontrándose en las disposiciones especiales que pueden los países extender la aplicación a cuestiones laborales, ustedes dirían que es correcto. Si se hace esa pregunta, se los digo porque una pregunta que puede ser puede tener cierta dualidad es esa, porque ustedes leen la convención, normalmente leen la convención, no es esta cursada, son en todas lo mismo. Entonces, cuando se les pregunta, lo que hacen es decir, no, solo materia civil y comercial. Son muy poquitos los artículos de cada CIDIP, creo que son 16 o 18 en algunos. Traten de leerlos todos, ¿sí? Así no pasan, no tienen este tipo de inconvenientes. Acá tenemos la de recepción de pruebas, que también tenemos los requisitos. No se hagan problemas porque esto yo lo subo mañana, más tardar. ¿Sí? Y acá, finalmente, era lo que hablábamos hoy, que dijo uno de los chicos, que es la autonomía del acto cooperacional, que implica el hecho de que intervenir como juez en cualquiera de estas medidas no va a implicar para el juez argentino, o en su caso para el juez extranjero, que sea vinculante al momento de reconocer y ejecutar la sentencia. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre, porque ya no nos vemos más. Una pregunta tengo. Bueno, con la comisión 1 sí nos vemos, pero con la 3 no nos vemos más. Sí. Sí, Mercedes. Entonces, en cuanto a la cooperación, tenemos que saber, bueno, el tema de las CIDIPs, lo más importante es lo de los requisitos. O sea, lo que no entiendo es, o sea, más allá de que tenemos que leerlas a las TERES completas, lo más importante es los requisitos que piden para el tema de los exhortos y las cartas rogatorias. Y, ¿qué más? No, y saber, en líneas generales, tienen que saber las convenciones CIDIP dentro de qué grado de cooperación estamos, ¿sí? Que son primero, segundo, tercero, segundo la convención. Según la convención, la de exhortos y cartas rogatorias, como lo veíamos recién en la filmina, puede ser el primero, segundo, tercero. Si es la de ejecución de sentencias, es tercero. Si es la de información acerca de prueba del derecho extranjero, es el primero, porque es simplemente la información, ¿sí? Tienen que saber que de los requisitos formales, que son la traducción y la legalización, la traducción va siempre, pero la legalización depende de la forma en la que nosotros estemos realizando el pedido de exhorto y carta rogatoria. Si lo realizamos a través de pedido diplomático, no necesitamos la legalización. Si lo realizamos por vía judicial, no necesitamos la legalización. Si lo realizamos con un país de frontera, por ejemplo, Uruguay, ¿sí? O con un país de integración, por ejemplo, Brasil, no vamos a necesitar la legalización. Pero todas las convenciones, tanto la 1, la 2 y la 3, prevén que se pueda hacer por vía de particular. ¿Cómo es la vía de particular? Es como si hubiera, como antes se hacía acá, un diligenciamiento de una cédula de extraña jurisdicción. Exactamente lo mismo. El particular deja control, el exhorto y la carta rogatoria, lo retira, lo manda al extranjero, a otro abogado del Estado extranjero, ¿sí? Vía particular, no estoy hablando de vía diplomática. Ese abogado se encarga de diligenciarlo, lo diligencia, lo vuelve diligenciado, yo lo agrego en el expediente. Eso es vía particular. Esa gestión que yo realizo por vía particular siempre va a necesitar tanto la legalización como la traducción. Estoy eximido de la legalización, acuérdense, vía diplomática, en primer lugar, vía judicial, porque es de autoridad a autoridad en segundo, países de frontera y países de integración. Si el diligenciamiento, o si la pregunta hace al diligenciamiento a través de un particular, en ese caso, sí o sí, tiene que tener los dos requisitos formales, la legalización y la traducción. Los otros requisitos, los requisitos procesales, que es lo que vos preguntabas, Mercedes, dependen de cada convención. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que tener el exhorto o la carta rogatoria? Va a depender de si vos pidas una notificación de demanda, pidas una información acerca del derecho extranjero, pidas un cumplimiento de una prueba o una traba de una medida cautelar. Ese requisito va a ser distinto en todas. Sacamos
de la clase y sacamos de eje reconocimiento y ejecución de sentencias, que ustedes ya lo vieron, no lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Si bien cuando vean el Power va a estar reconocimiento y ejecución para que ustedes sepan que existen, no lo vamos a ver, no se va a tomar, ¿sí? Se toma el resto de las convenciones civiles. Bien, En gracias. líneas generales es eso, y sobre todo, en líneas generales que se queden con la idea de que, como te pasó a vos, como decías, con el apostillado, todas aquellas medidas que antes de cooperacionales que considerábamos como un avance, resulta que ahora, dada la pandemia, ya han dejado de ser tan avance para ser más habituales, o más habituales de lo que por lo menos nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Si bien en relación a otros países, sobre todo a los países de la Unión Europea, tenemos un poco más de atraso en todo este tema, Argentina está adhiriendo, sobre todo en el ámbito iberoamericano y en el ámbito de la Haya, a cuánto tipo de gestión telemática haya para poder acelerar los procesos. Si bien vamos un poco más lento, ya no es como antes que íbamos años luz, ¿sí? Y sobre todo que la cooperación se da en todas las materias, administrativas, se puede dar en materia penal, se puede dar en materia previsional, civil, comercial, laboral, todo. ¿Sí? No se queden con la idea de que la cooperación es en materia civil y comercial solamente, porque es lo más habitual, ¿sí? Sino que se da en todos los temas. ¿Alguna otra duda? Cualquier cosa, si después de leer la filmina y las convenciones se les plantea alguna otra duda, lo que hacen directamente